Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel. La gran brecha que hay entre personas normales, comunes y corrientes como nosotros para conocer o tener acceso a la verdad de los hechos, de los hilos que mueven los poderes en el mundo, es abismal, es enorme. Tenemos el ejemplo, uno de los tantísimos ejemplos, como la guerra que se está viviendo en este momento. Hay un exceso de información, nos llega constantemente, tanto imágenes, videos de todo tipo, y ni siquiera accediendo a tales imágenes hay claridad en muchas cosas, en cosas que podrían ser tan evidentes como las fotografías o videos que pudimos ver de los combates entre las dos naciones que están en guerra en este momento. Se podía ver el grado de destrucción, se podía ver los heridos, las personas que caían en estos combates, los civiles, y esto viene acompañado de una narrativa, obviamente. Pero podíamos notar que según el noticiero cambiaban esas narrativas, porque increíblemente la misma imagen cobra un valor de parte de una agencia de noticias a otra. Podía cambiar totalmente el sentido y el significado de lo que estaba sucediendo. Se pueden crear noticias falsas fácilmente, se pueden desvirtuar, se pueden manejar de muchas maneras. Así que es difícil poder confiar en estas noticias. Estamos viendo constantemente que ni siquiera podemos conocer el verdadero trasfondo de un conflicto mundial que parece que se diera frente a nuestras narices, pero que nosotros vemos pasar así los hechos y todavía nos preguntamos qué está pasando en realidad, qué hay detrás de todo esto, cuáles son las intenciones, quién realmente engañó a quién, porque hay muchas intrigas, hay muchos engaños y entre ellos hay muchas trampas. Cada estado, cada nación tienen sus servicios secretos. Y ahí hay todavía una complejidad mayor, porque cada estado se fía de la información que le traen sus servicios secretos. Y piensen que ni siquiera el Vaticano está lejos de esto, porque es más, el Vaticano parece ser que tiene uno de los servicios secretos más importantes en el mundo, que es la Alianza, la Santa Alianza. Tiene su símbolo y todo, su escudo. De manera que ni siquiera el Vaticano está libre de todas estas intrigas, de información secreta, de servicios secretos, de espionaje. Y ya hemos visto en más de una vez que han estado envueltos en estos asuntos. Pero les vuelvo a repetir, para nosotros los simples mortales es muy difícil que se nos haga llegar la verdad de todos estos hechos. Y quédate hasta el final de este video si quieres saber ¿cuál fue probablemente el primer servicio secreto, el más antiguo del cual tengamos un registro escrito? Y la fuente te va a sorprender realmente porque es nada menos que la Biblia y el personaje central es nada menos que Jesús. Jesús fue juzgado por motivos políticos. Él estaba reuniendo combatientes, estaba organizando un grupo potencialmente peligroso para el poder y orden que se había establecido en ese momento. Así que los veían como una posible amenaza. Además, recordemos que Roma también contaba con colaboradores por parte de los mismos hebreos, de personas que colaboraban con el Imperio Romano. Era un ambiente bastante peligroso y había que saberse mover. Imaginemos entonces a Jesús como un líder de hombres que se estaban juntando. ¿Y cómo los estaban reclutando? A nosotros se nos ha hablado mucho acerca del bautismo que realizaba Juan el Bautista, pero la versión que se nos ha dado, muy adulcorada, muy dulce, es que Juan el Bautista recibía a todas estas personas en el río, algo muy romántico, donde ellos confesaban sus pecados y eran perdonados. Pero a la luz de la realidad no era así. La realidad es un poco más fría y más cruda.
En realidad, Juan estaba recibiendo hombres y esas tales confesiones de los pecados eran realmente lo que ellos contaban que habían hecho, las cosas que habían hecho. Y como se estaban reclutando hombres decididos, valientes, combatientes, luchadores, pues no estaban recibiendo precisamente personas que llegaran a confesar que se habían portado mal para castigarlos o para perdonarlos. En realidad ellos iban allá con una actitud casi de ufanarse de las cosas criminales y de las cosas que habían hecho, digamos, sí, en términos de criminalidad, porque entre más criminales y más combatientes fueran mejor, y esos eran los que iban recibiendo. Ellos necesitaban era hombres fuertes para lo que se estaba organizando, para lo que venía, porque se suponía que Jesús liberaría al pueblo de Israel. En realidad, el pueblo de Israel estaba esperando un Mesías político y luchador que combatiera con ellos y para ellos, para liberarlos del yugo extranjero en el cual se encontraban en ese momento. Ellos no estaban esperando un Mesías espiritual. Ellos estaban esperando un combatiente y Juan estaba preparándole el camino a su Mesías, a Jesús, de esta manera, recibiendo hombres que estuvieran capacitados, que fueran capaces de luchar y de combatir. Si nosotros vamos a mirar los nombres de los hombres que estaban más cercanos a Jesús, nos daremos cuenta que eran pertenecientes al grupo revolucionario llamado los Zelotes. Por ejemplo, el Galileo, Simón el Zelota, Simón Bariona, que Bariona significa luchador. Jaime y Juan eran dos hermanos y los llamaban Boanerges. Boanerges significa hijos del trueno, quizás por su ímpetu, por su fuerza, por su manera de combatir, quién sabe, ¿no? De modo que Jesús seguramente tenía que haber configurado también una manera de organizar a su gente, de modo que se mantuviera un cierto secretismo porque no se estaban moviendo en aguas seguras y tranquilas. Ellos estaban en un momento, como les comentaba, donde estaban los romanos muy pendientes de quién podría realizar una revolución, donde estaban los colaboradores. Por ejemplo, los fariseos estaban allí como intermediando con los romanos, colaborando con ellos, tanto que Juan el Bautista les dijo: nosotros les ponemos el hacha a los pies. Ustedes tienen que cambiar su actitud de frente a los extranjeros. Si no lo hacen, los mataremos. Así que, como quien dice, era una amenaza diciendo: si ustedes no están con nosotros, están contra nosotros. Así que esta configuración de niveles de secretismo que fue realizando Jesús lo podemos evidenciar en el Evangelio, donde se narra la cena de Pascua, la llamada Última Cena, cuando Él está dando instrucciones a Juan y Pedro de que fueran a buscar un lugar donde reunirse para la cena. Él les da claras indicaciones, pero pongan atención, si ustedes quieren leer el texto en la Biblia directamente, es mucho más interesante. Jesús les dice que se dirijan a un lugar. Hay unos textos distintos, como ustedes bien saben, hay otras versiones, hay también cambios en ciertos términos del griego, en fin, según las traducciones cambian un poco. Es siempre básicamente el mismo relato, pero en algunos textos está más especificado como las indicaciones que Jesús les da a estos seguidores suyos. Él les dice que vayan a tal ciudad, a tal lugar, donde los va a recibir un hombre, ahí dice un tal, un fulano, si queremos decirlo también, con una jarra de agua. Ellos deben seguirlo. Llegan a un lugar y cuando llegan a la casa de este hombre deben decirle: nuestro maestro dice que nos indiques en qué habitación podremos reunirnos para nuestra cena de Pascua. Allí el hombre les muestra una sala y ellos se dan cuenta que en el segundo piso había un gran salón que estaba ya muy acomodado, estaba amoblado
para tal propósito. De aquí podemos deducir varias cosas. Primero que todo, llama la atención el hecho de que Jesús ni siquiera les da un nombre. También llama mucho la atención el hecho de que ni Pedro ni Juan conocían a este hombre y se ve que no conocían tal lugar porque ellos iban como a la ciega. Todo esto muestra un nivel de secretismo también porque cuando ellos llegan es casi como una señal esto de la jarra con agua, que el hombre los lleva a la casa y les dice que en un segundo piso, que debe ser también un lugar un poco escondido porque pues es obvio que a ellos los estarían buscando. Entonces vemos todos estos niveles de secretismo y llama la atención el hecho de que ni Juan ni Pedro conocían a este hombre y no sabían este lugar. Eso quiere decir claramente que Jesús tenía también su organización, sus niveles de secretismo y que entre los mismos personajes, entre las mismas personas que él conocía, entre ellos no se conocían. O sea que ellos no sabían todo acerca de qué personas y qué lugares frecuentaba Jesús. Aquí estamos ya viendo esa configuración de secreto, de cómo se movían ellos también y que Jesús ya tenía esto muy bien organizado, muy bien configurado para proteger también identidades y personas y la información. ¿Se dan cuenta qué interesante esto? Ya estamos hablando tipo servicios secretos. Y pues si nosotros vemos la manera en que fueron a capturar a Jesús, nos daremos cuenta que estos hombres no eran precisamente unas florecitas los que andaban con Jesús, eran propiamente unos guerreros, porque Judas pide a las personas que le dan, a los romanos les pide prácticamente casi la mitad de una legión, le dan 600 hombres para capturarlos. Aquí ya nos damos cuenta que no eran precisamente estos hombres que ponían una mejilla y si les pegaban ponían la otra. Claramente nos damos cuenta que no era esa la actitud. Eran hombres guerreros y se estaba formando una posible revolución que no se pudo llevar a cabo. Y esto tuvo que haber sido una gran desilusión para los hombres de Jesús que después quedaron como perdidos, como que no entendían qué había pasado porque habían puesto todas sus esperanzas y su fe en este hombre que iba a cambiarles la historia, que los iba a liberar, incluyendo Juan, todos ellos. Entre ellos mismos hay divisiones también. Hay unos que creían que no aceptaban la divinidad de Jesús, su proveniencia divina y que hubiera nacido de una virgen. Este grupo de personas que también lo seguían a él lo veían más como un jefe político y revolucionario, no como un personaje espiritual y venido del cielo, de una preexistencia, porque eso venía de Pablo. Y estas personas veían a Pablo como un apóstata, precisamente rechazaban absolutamente a Pablo y toda esa creencia y toda esa narrativa que fue introduciendo Pablo, que era ya una divinización de Jesús. Se dan cuenta, ¿no?, de todas estas divisiones y todos estos pensamientos tan distintos y facciones que se fueron formando y que todavía se mantienen estas divisiones, porque si vemos aún entre los hebreos hay muchos conceptos distintos acerca de quién fue Jesús. Y si hablamos aún más profundamente acerca de la naturaleza guerrera y pues también violenta de las personas que acompañaban a Jesús, lo podemos ver en un relato que se encuentra en unos evangelios donde se cuenta la historia de Ananías y la esposa, que ellos venden un bien, venden una casa, no sé, un terreno, algo así. Y Pedro se da cuenta que ellos no llevan todo el dinero porque resulta que los seguidores de Jesús y sus secuaces tenían que darles todo.
Hay un pasaje bíblico que es interesante al respecto. Perdón, hago este paréntesis aquí porque me viene en mente donde un joven le dice a Jesús: Maestro, yo te quiero seguir, dime qué debo hacer para convertirme en un discípulo tuyo, para seguirte. Jesús le dice, primero que todo, cumple todas las leyes, los mandamientos. El joven le dice, sí, yo los estoy cumpliendo todos. Y Jesús le dice, no, te falta algo. El joven le dice, ¿qué me falta? Y ahí Jesús le dice, tienes que vender todo, darlo a los pobres y seguirme. Pues si nosotros vemos el término pobres, había una facción, un grupo que veía con muy buenos ojos la pobreza voluntaria. Los pobres, ¿quiénes eran? Ellos, Jesús y sus secuaces, porque ellos no trabajaban. Jesús no trabajaba, él todo el tiempo estaba en esa función de reclutamiento, de ir en ciudad, de hablar. Ellos eran mantenidos por ejemplo, mujeres que eran esposas, eran de la clase romana, que se convertían al cristianismo y muchas habían dejado hasta sus esposos por seguirlos a ellos. Así que pues ahí y los seguían de ciudad en ciudad y les daban todas sus posesiones, sus tierras, las vendían, así se mantenían ellos, porque de qué otra manera se podía mantener. Y cuando Jesús le dice a este joven que para seguirlo tiene que vender todo y dárselo a los pobres, se refería a ellos, a Jesús y sus seguidores, sus discípulos. Y en las mismas escrituras vemos constantemente que dicen que todas las personas que lo seguían ponían sus bienes a los pies de los apóstoles, de los jefes que eran ellos, ¿no? Los que estaban más cerca de Jesús. Todas estas personas se mantenían de esa manera. Y la historia de Ananías y la esposa está también allí en los evangelios claramente, cuando ellos venden un bien, no sé si es un terreno o algo así, y Pedro se da cuenta que ellos no le dan todo el aporte que tienen que dar porque están obligados a dar la mayor parte o todo, me parece, tenían que darle todo. Ellos deciden quedarse con algo y creo que es lo más normal y pienso que todos hubiéramos hecho eso. Uno dice, bueno, yo les doy a los hermanos, les doy gran parte de la venta, pero yo dejo algo para mí, para poder comer, para poder vivir con mi esposa. Pero esto no les gustó para nada y Pedro los manda a llamar, pero no juntos. Llama primero a Ananías y le hace unas preguntas muy capciosas y apenas Ananías pues ya dice sí, yo me quedé con todo el dinero o me quedé con parte, perdón, del dinero porque pues quería dejar algo para mí. En el relato nos dice que Ananías cae muerto, pero no cayó muerto por un fulmine, no cayó muerto por un milagro, a él se lo llevan y luego llaman a la esposa. Lo mismo, Pedro le hace un interrogatorio muy al nivel de la KGB, o sea, es una cosa tremenda porque si uno se fija bien cómo la va llevando hasta que ya ella cae y tiene que confesar, ¿no? Pues confesar. En realidad tiene que contar, pues sí, que se quedó con parte del dinero, que a la larga era como lo más normal del mundo y él le dice, ah sí, pues ahora los que recogieron el cadáver de tu esposo recogerán el tuyo y ella cae muerta. En la Biblia no se nos dice cómo mueren, pero creo que es muy obvio pensar que los mató, porque ahí estaba Pedro interrogándolos y Pedro era una persona bastante violenta, se caracterizaba por tener un carácter bastante agresivo. De hecho, hay unos evangelios, los evangelios de María, donde allí, por ejemplo, se narra que María Magdalena le tenía terror a Pedro, terror, le tenía mucho miedo. ¿Y por qué le tenía miedo? Ella dice que le tiene miedo a Pedro porque Pedro sabe que ella sabe mucho más que él del maestro. Si ustedes ya se han enterado de muchas cosas, sabrán que María Magdalena era la compañera de Jesús. Obviamente sabía muchas cosas acerca de Jesús. Entonces, hay muchos indicios para creer que ella era su compañera,
que si a ustedes les gustaría que ahondáramos en eso, lo podemos hacer. Me lo dejan en los comentarios y podemos hacerlo. El caso es que ella le tenía mucho miedo a Pedro, le tenía terror. No sería precisamente por su cordialidad y su amabilidad. De modo, amigos, que ya sabemos que la naturaleza de estas personas era de guerreros. No se trataba de personas que iban a predicar cosas espirituales, sino que estaban hablando de una revolución, de una toma del poder, de una recuperación del poder y la libertad para este pueblo. Y vemos cómo Jesús pudo configurar sus servicios secretos también, tenía sus lugares secretos, sus personas, sus contactos que no se conocían entre ellos y que ni siquiera sus hombres más cercanos conocían la existencia de estas personas y de estos lugares. Es bastante interesante ver que toda esta configuración que vemos hoy de servicios secretos, de espionaje, de una nación que se espía a otra, esto no es nuevo. Todo esto viene de mucho más atrás y es interesante conocer orígenes de las cosas. Yo espero que a ustedes les haya parecido interesante esta información. Si es así, dejen su like para apoyar el canal y su comentario para saber cuál es la opinión de ustedes al respecto. Y no olviden que nos veremos muy pronto aquí en mi Story Channel con más historias y más misterios. Un abrazo a todos y cuídense mucho.